En esta microsección o sección dentro de la sección principal, que es la de trabajar con las bases de datos, vamos a emplear MongoDB. Por lo tanto, al igual que hice un poquito con la microsección que viste antes de Alembic, vamos a entender un poquito más el uso de las bases de datos en general, configuraciones y demás, en FASAPI, en este caso mostrando otra vez por 14ª vez MongoDB. Por lo tanto, te voy a mostrar una posible implementación que es empleando lo que es el driver llamado Motor. Pero obviamente existen otras muchas más configuraciones, perfiles que puedes emplear, pero en este caso yo quise utilizar este porque me pareció el más sencillo, el más configurable y el que más documentación se encuentra. Entonces es así de simple. Ahorita no te preocupes si no conoces lo que es MongoDB, te voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero siempre recuerda que tienes más información. De igual manera aquí puedes ir leyendo un poquito a medida que avanzamos. Esta sección también va a ser un poquito más que todo es explicativa, que es lo que más me interesa, no tanto generar código, ya que las piezas de código que vamos a generar son un poco más de lo mismo cuando entendamos cómo definir un endpoint y obviamente antes de esto hacer la conexión. Más o menos todo es igual y si conoces un poco MongoDB también es un poco más de lo mismo. Siempre es llamar a métodos específicos, al igual que los operadores que podemos emplear aquí. Pero es un poco el enfoque que quiero mostrarte, más que todo explicarte el porqué de las cosas, porque aquí yo creo que lo más complicado puede ser romper con el esquema SQL relacional, con el esquema NoSQL, que es justamente lo que tenemos en MongoDB, con las ventajas y desventajas que esto nos trae. Y agregar aquí MongoDB sobre todo para este framework de FASAPI, que es un framework de alto rendimiento. Ya tú has podido apreciar en otros recursos que hayas podido consumir de que la diferencia principal que tenemos en FASAPI si lo comparamos con cualquier otro framework es precisamente su velocidad. Por lo tanto podemos decir que FASAPI es un framework de alto rendimiento. Y adivina, MongoDB también es una base de datos de alto rendimiento. Entonces ya creo que puedes ir como que sumando las cosas, ¿no? Creo que puede ser un buen compañero en muchas oportunidades. No con esto quiero decir que el resto de los frameworks sean malos ni nada, como todo en la vida. Todo tiene sus ventajas y desventajas, pero otra vez yo creo que esto puede ser un buen compañero cuando tú necesites desarrollar proyectos que otra vez sean de alta demanda, alto rendimiento. Entonces pues nada, por aquí en la primera parte vamos a ver un poco sobre MongoDB, instalarlo, qué formas tenemos para instalarlo, hablar un poco sobre el esquema de SQL, no SQL, las ventajas que tenemos en estos casos, las desventajas que tenemos en estos casos, que es precisamente la menor consistencia, cosa que te voy a ir mencionando muchas veces cada vez que vayamos a hacer algunas demostraciones con MongoDB, que vamos a ver aspectos como esto para que se entienda un poquito este punto, en la cual fíjate la categoría. Aquí tenemos un campo porque sí, no sé ni por qué demonios quedó ahí, pero llamado Category ID en uno. Aquí por ejemplo tenemos uno que no tiene ninguna categoría. Igual que con las etiquetas, aquí tenemos estas etiquetas. Aquí fíjate que no, bueno, las etiquetas ahorita no importa, simplemente no tiene. Fíjate que no es un esquema relacional en la cual tenemos una tabla llamada etiquetas para manejar lo que son los identificadores. Ojo que también pudiéramos hacerlo aquí, pero este viene siendo como quien dice el esquema más extendido, por así decirlo. Pero bueno, luego hablamos un poco más en detalle de esto. Y aquí volviendo a la categoría, fíjate que aquí sí tenemos la categoría. Y aparte de aquí también tenemos la categoría y este que se nos colió. Entonces precisamente son los problemas que puedes tener. Porque cuando vayas a consumir estos datos relacionales, si no haces una buena administración desde el CRUD, puede que obviamente, que viene siendo obviamente lo más recomendado, que si vas a necesitar la categoría, sí o sí siempre se lo defines en el CRUD y no permitas que puedas guardar una tarea, en este caso, sin su categoría, porque si no, para cada vez que vayas a consultar la categoría, la aplicación te va a dar un error 500, cosa que no queremos. O estar revisando a cada rato cada vez que referencia la categoría si la misma está definida, lo cual es bastante problemático. Y es el mayor problema que podemos tener con MongoDB, que tiene esa gran flexibilidad. Ya que al final es lo que quiero que vayas teniendo aquí en mente, es que todo esto es un JSON. Por lo tanto, aquí vamos a tener prácticamente toda la flexibilidad que podemos tener un JSON. Tanto en la representación de los campos, que puede que un campo exista, puede que otro campo no exista, y en las cosas como las puedes aquí, como quien dice, embeber. Entonces, ya para cerrar, ya que aquí lo que vamos a hacer es un pequeño CRUD para esas tareas que vamos a ver, y ahí te voy a mostrar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Quiero hacer aquí también una pequeña aclaratoria que me faltó hacerlo a lo largo del curso. Esto va a ser el visor que vamos a emplear, es decir, el manejador de base de datos, por así decirlo. Aquí vamos a armar esta conexión y esto va a ser nuestra tabla, en este caso esta llamada TAS. Bueno, nuestra tabla. Aquí es importante que entiendas que las tablas se llaman colecciones y los registros se llaman documentos. Si quieres hacer el equivalente con lo que es SQL, tal cual puedes ver en esta tabla que me generó aquí Laia.
Eso es para que lo tengas en mente, ya que es algo que vi que no mencioné. Y obviamente cada uno de los campos, es decir, por ejemplo la categoría, el nombre, lo que sea, se conocen aquí como campos. Bueno, que viene siendo más o menos lo mismo. Pero es para que lo tengas en mente. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos a hacer algunas prácticas para emplear una base de datos no SQL, específicamente MongoDB, en Fasapi. Para eso vamos a hablar un poco sobre lo que es MongoDB antes de comenzar. Y la vamos a comparar un poco con las bases de datos tradicionales, que son las de tipo relacional. Básicamente, las bases de datos relacional, tal cual hemos podido ver hasta este punto, son bases de datos estructuradas. Entiéndase que son una especie de tablas, como un Excel, que se vinculan entre ellas. Por lo tanto, son estructuradas. Por otra parte, tenemos bases de datos no SQL, como vienen siendo MongoDB, que son bases de datos no estructuradas o muy poco estructuradas, en las cuales se almacenan los datos de manera flexible, lo cual es ideal para que nosotros podamos cambiar la estructura de datos de manera flexible. Por ejemplo, cuando nosotros queremos relacionar, suponte tú, una tarea con la categoría, podemos inyectarla directamente en el mismo esquema. Estos ejemplos los iremos viendo poco a poco, no te preocupes, pero en definitiva son esquemas más flexibles y tuvieron un boom bastante importante hace algunos años y creo que es buena idea también retomarlos, al menos para que sepas cómo funcionan. Como toda la vida tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Tal cual he comentado brevemente hace algunos momentos, las bases de datos de tipo no SQL son más flexibles porque tienen esquemas semiestructurados o directamente no estructurados porque se están registrando en formatos como JSON y por lo tanto no requieren de una estructura per se como en el caso de la base de datos relacionadas, que por ejemplo si tienes una tabla de tareas que es ID y nombre, si quieres ahora guardar uno para la descripción, tienes que cambiar el esquema de datos, a diferencia del NoSQL, que es mucho más flexible para manejar estos datos. Las bases de datos de tipo NoSQL están pensadas más que todo para datos masivos y es por eso que también su boom, en mi opinión, ha disminuido con lo largo de los años. Es decir, que la mayoría de las aplicaciones no sería necesario, sino sería más que todo para aquellas aplicaciones que van a manejar datos de manera masivas. Por lo demás, esas son sus principales fortalezas, que son por una parte más económicas, porque son también más rápidas, más sencillas de mantener, por así decirlo, lo que se refiere a sus servidores, y esta flexibilidad la da precisamente a aquellos datos que no tienen que ser estructurados, pero las desventajas se vinculan de esto precisamente, y es que tienen menor consistencia precisamente por no tener un esquema relacional. Estas bases de datos pueden convertirse realmente en un lío si no se trabajan correctamente, que puede ser el mismo caso para las bases de datos relacionales, pero precisamente a esta, al no tener una estructura fija, es más fácil, como quien dice, salirse del carril. También es más complicado para hacer consultas complejas, precisamente por lo mismo, porque son bases de datos que no tienen una estructura fija y son también más ineficientes. Son también más ineficientes cuando queremos realizar consultas de uniones. Y también la parte de madurez y soporte, obviamente es un tipo de base de datos más nuevo y por lo tanto todavía sigue creciendo, por así decirlo. Son más inmaduras si lo comparamos obviamente con el esquema relacional, que ya tienen una estructura fija, por así decirlo. Entonces por aquí te hice una breve introducción para que lo tengas en cuenta, pero por ahí hay mucha más información. Ya vamos a pasar a la parte de la instalación. Yo en este caso estoy en Mac y por lo tanto los pasos que voy a cubrir son de Mac. En Windows es muy sencillo. Para comenzar un poquito con Windows, simplemente buscas aquí MongoDB Windows y siempre pendiente que sea la versión comunitaria de MongoDB. En este caso aquí dice Community. Y esta viene siendo la interfaz gráfica, que es la parte, creo que aquí mismo dice que debería ser gratuita, pero ahorita lo cubrimos. Bueno, vienes acá y debería aparecerte toda la página para la instalación en Windows. En mi caso no pude forzar la de Windows. Me aparece sí o sí la de Mac y Linux. La de Linux también la tienes por aquí, descargarse este comprimido. Entonces, bueno, no te puedo mostrar mucho para esto. Pero simplemente es un instalador, instalas, next, 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 y es lo típico. Por lo demás, posiblemente vayas a tener que agregar lo que es la ruta de instalación de MongoDB a lo que es la variables de entorno, que es lo típico, ya tú sabes cómo hacerlo. Clic derecho sobre mi equipo, vas navegando hasta encontrar variables de entorno y vinculas la carpeta de bin en la parte de las variables de entorno. Reinicias el equipo y ya por ahí deberías de poder utilizar el de MongoSH, que es el servicio que tenemos para utilizar MongoDB. Entonces, ya aclarado esto, vamos con lo que es Mac, que hay varias formas, claro está. Yo en este caso yo siempre utilizo Homebrew, que es la forma recomendada. También esto está disponible para Linux, si no me falla la memoria.
aunque en Linux también puedes instalarlo ya tiene su propio gestor, pero ellos se describen como el servicio de manejador de paquetes inexistente para macOS y que es necesario. Yo lo tengo instalado y son básicamente fórmulas, son simplemente algunos pequeños comandos que nosotros utilizamos para instalar cosas. En este caso, el de Homebrew. Si no lo tienes instalado y lo quieres instalar MongoDB mediante esta herramienta, primero tienes que instalar Homebrew, cosa que ya yo tengo, entonces este sería el comando. Una vez lo tengas instalado, lo que hacemos es buscar un poco lo que es la fórmula. En este caso, Homebrew, MongoDB. Entramos en el primer enlace. Y por aquí, para ver, este no es. Bueno, a veces coloca la fórmula, debería aparecer, pero en esta oportunidad no apareció. Así que me regreso a la página que tenemos aquí para instalar MongoDB. Este es el servicio de pago de Atlas. Bueno, no encontré la página directa, entonces no te la puedo recomendar así, per se. Pero al final encontré esta, ya que siempre me gusta irme contra la documentación oficial. Ojo que ya yo tengo aquí, por más que sea el comando aquí en la IA, pero la idea es también mostrarlo un poco más paso a paso en las documentaciones oficiales. Esta es la página, porque usualmente cuando buscas la fórmula por aquí te debería aparecer, pero no me aparece la página directamente por alguna razón. Pero bueno, vamos al lío. Aquí es donde la encontramos. Siempre es la versión comunitaria, siempre pendiente con la última versión. En este caso sería la última, la 8. Entonces, importante que tienes que tener las herramientas de Xcode instaladas para que puedas utilizar este tipo de herramientas. Y ya a partir de aquí vamos a descargar la fórmula, que sería justamente esto, el de brewtat MongoDB en brew. La ejecutamos en la terminal. Vamos a actualizar también Homebrew. Y finalmente instalamos lo que es la herramienta. Que otra vez viene siendo, bueno, aquí dice que la 8.2 viene siendo la actual, entonces. Solo que la página está un poquito truculenta. Voy a colocarle aquí la 8.2 para forzarlo. Debería ser así. Si no instalo la 8.0 tampoco pasa tanto. Pero este es el comando que no puedo encontrar en la documentación oficial. Así que pues nada, instalamos y ya con eso tuviéramos Homebrew instalado. Ya terminó el proceso. Quise decir, ya tenemos instalado MongoDB, no Homebrew. Entonces escribimos brew service list. Aquí tenemos el de MongoDB Community. Vamos a iniciarlo. Mongo sh. Ok, aquí lo que está diciendo es que intentó conectarse, pero el servicio no está iniciado. Vamos a iniciarlo. Entonces aquí colocamos brew service start y la cosa que instalamos antes, que sería MongoDB community @ y la versión que hayas instalado. Creo que lo escribí bien. Community, me falta una M. Ya inició. Prueba otra vez. Y pues tampoco. Ahora sí, fue la Mac que me lo bloqueó un momento y luego lo dejó. Creo que fue la primera vez. Pero aquí ya puedes ver que ya inició, por lo tanto ya lo pudiéramos emplear. Ya cuando te aparece este test significa que ya está activo el servicio. Entonces es importante eso. Ya con esto ya tenemos MongoDB instalado. Y para que podamos verlo de una manera más agradable, ya que no vamos a trabajar directamente con MongoDB, vamos a instalar una herramienta de interfaz gráfica, que sería la de Mongo Compass, que es una versión free, por lo tanto la puedes emplear sin problemas. Buscas Mongo Compass y por aquí la pudieras descargar. Sería lo típico, next, next, next. Por aquí debería aparecerte las opciones de Windows. También en Mac lo puedes instalar de esta forma. Pero ya que estoy utilizando Homebrew, voy a utilizar el siguiente comando. Tal cual puedes ver, es lo mismo de antes. El -- cache es que, a diferencia de antes que instalamos una herramienta que es provista por la terminal, el -- cache es para que lo que haga es precisamente buscar la página, descargar el DMG, que es el instalador que tenemos en macOS, y lo instala automáticamente. Entiéndase que para instalar elementos de interfaz gráfica que sea mediante instaladores per se como este, se utiliza el -- cache. Así que ya con esto lo tendremos instalado. Y ya lo habremos de ver en la parte de aplicaciones instaladas, tal cual te dice por aquí, que lo movió a la parte de aplicaciones instaladas. Si lo iniciamos, ya por aquí deberíamos de tener aquí, bueno, después del montón de alertas, habilitado el servicio. Así que vamos a dejarlo hasta acá y continuamos con esto en la siguiente clase. Lo siguiente que vamos a hacer sería empezar a configurar nuestro proyecto para poder utilizar MongoDB en el mismo.
Yo voy a ocupar, tal cual puedes suponer, en el orden en el cual estás viendo el curso, justamente el proyecto de la base de datos, que es el mismo que estamos siguiendo. Aquí yo voy a hacer una bifurcación, que es lo que te recomiendo, porque toda esta parte de MongoDB es opcional, o mejor dicho, es externo al curso, porque en el resto del curso no voy a emplear MongoDB. Por lo tanto, aquí te recomiendo que copies y pegues todo en lo que es el proyecto. Al menos el proyecto yo iniciaría un ambiente virtual limpio, que fue justamente lo que yo hice, ya que seguramente voy a subir este pedazo de proyecto en otro repositorio, o de repente lo uno con el otro al final y lo coloco como opcional, ya veré qué hago. Pero va a ser una rama aparte, por así decirlo. Entonces, te recomiendo que copies toda la estructura del proyecto del que ya hicimos antes para que hagas esta práctica, porque es precisamente esto, una práctica para que veas un poquito cómo funciona el ecosistema de MongoDB por aquí en Fasapi. Y aquí instalé lo mínimo, que sería Ubicore y lo que es Fasapi, o Fasapi y Ubicore. Así que aclarado eso, vamos a instalar la herramienta fundamental para poder trabajar. Hay muchos conectores, hay muchos drivers. Yo voy a emplear este llamado Motor, o Motor, como se pronuncia, que es un driver, por así decirlo, o un driver que nos permite utilizar MongoDB. Ya estoy fastidiado de decir MongoDB. Es asíncrono, entonces ya yo creo que ya puedes ir sumando cositas, tal cual comentábamos antes en la clase anterior. MongoDB es una base de datos, o este tipo de base de datos está pensada para grandes volúmenes de datos, mucha concurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ecosistema de Python, como quien dice, presentando concepto aparte, que es lo que presentamos también, que es una herramienta fundamental para que las peticiones sean más o se manejen de manera más eficiente, precisamente todo lo que es el esquema asíncrono. Entonces ya puedes sumar un poquito las cosas, ¿no? Es decir, ya creo que se entiende bastante bien de por qué este tipo de servicios son asíncronos. Es para que, en base a toda la concurrencia que vamos a tener en MongoDB o el propósito de las aplicaciones que desarrollamos que utilicen MongoDB, precisamente aplicaciones de alto consumo, ya creo que puedes ver un poquito el sentido de todo esto. Para instalarlo es lo típico, simplemente venimos aquí a la parte de instalación. Aquí está, pip install, Motor. Venimos a una terminal, aquí la tengo con el ambiente virtual activo. Otra vez, completamente aparte. Duplica el proyecto, por favor, porque aquí vamos a borrar algunas cosas, obviamente todo lo que tenga que ver con SQLite y demás. Aquí vamos a borrar varias cosas, por ejemplo, lo que tenga que ver con SQL Alchemist, porque no van a ser necesarias, pero ya lo iremos viendo. Aquí instalamos y aquí ya lo tenemos listo. Así que continuamos en la siguiente clase. Vamos a hacer la primera conexión a MongoDB. Aquí ya me adelanté para hacerlo un poco más rápido. Recuerda que todo el código fuente lo tienes en el repositorio al final de este apartado. Aquí creo un nuevo archivo, lo llamé aquí DB Connection. Estamos importando lo que es el cliente de MongoDB para poder hacer la conexión, emplear un Motor, obviamente. Entonces aquí vamos a comenzar. Voy aquí a registrar algunos logs para saber exactamente qué es lo que está pasando. Obviamente aquí tienes que tener activo el servicio de MongoDB, según lo que hicimos en el primer video. De que cuando escribas MongoCH te aparezca el saludo por pantalla. Si no, bueno, tienes que activarlo. En fin, por aquí vamos a crear el cliente. Esta sería la ruta en la cual iniciamos, al igual que ocurre con MySQL, que el puerto era 3600 y algo, ahorita se me olvidó. Pero bueno, esta sería para conectarse a MongoDB. Creamos la función para hacer el ping y hacer la conexión. Intentamos conectarnos mediante el ping y por aquí indica que estamos conectados a MongoDB. Y si no, bueno, a freír gatos, tenemos problemas si no nos podemos conectar. Por lo tanto, se te da esta sección, significa que tienes problemas al momento de hacer la conexión. Lo siguiente es que desde el API comenta todo lo que tenga que ver con SQL Alchemist, porque no lo vamos a utilizar, por lo obvio, porque vamos a utilizar MongoDB. Entonces aquí comenté las importaciones también de la parte de carga de archivos. Otra vez SQL Alchemist. Y con esto, que son las rutas, también comenta la importación de las rutas. La función que teníamos aquí para la dependencia de la base de datos, aquí lo dejé de referencia, también lo puedes eliminar. Al igual que esto, ya que no va a crear ninguna base de datos relacional. No recuerdo si he explicado hasta este punto lo que es el span, ya que toda esta parte es nueva y le quise colocar en este bloque para no estar brincando con tantas bases de datos a lo largo del curso. De igual manera es sencillo de entender y más adelante te lo explico un poco mejor, pero el ISPAN es simplemente los ciclos de vida de la aplicación en Fasapi. Antes del yield, al igual que ocurre con las bases de datos que definimos antes, significa que esto se va a ejecutar antes de que toda la aplicación inicie. Después del yield, lo que vayas a colocar significa que es cuando se cierra la aplicación. Por lo tanto, los lifespan, tal cual estás viendo por aquí, que al final lo configuramos al momento de crear la instancia de Fasapi,
son fundamentales para cuando queremos iniciar procesos o limpiar la aplicación cuando se inicia o detiene, por lo comentado. Pero es eso, tiene su decorador y demás. Y esto sería prácticamente todo. En resumen, crea aquí la conexión, comenta todo lo que tenga que ver con SQL Alchemy o cosas que no quieras emplear, como en este caso la parte de carga de archivos o instala el paquete, me da igual. Y cambias aquí la firma. Ya con esto debería de iniciar perfectamente. Y por aquí puedes ver que se conectó a MongoDB, que fue el mensaje que configuramos por acá. Por lo tanto, la operación funciona correctamente y ya podemos comenzar a trabajar con MongoDB. Vamos ahora con el CRUD para las tareas, que sería el esquema con el cual vamos a trabajar, justamente este que tenemos acá. Así que para eso, obviamente tienes que tener aquí activo tu MongoDB. Entiéndese que cuando escribas MongoSH te debería aparecer el saludo según lo que hicimos anteriormente. Ya por aquí también te puedes ir abriendo lo que es MongoCompass para que veas las conexiones a la base de datos. Fíjate que aquí ya tenemos una conexión y nos indica si nos queremos conectar a la misma. Entiéndese que nos queremos conectar desde MongoCompass para este servicio, más no que podemos activar este servicio desde acá. Ojo con eso. Ahorita vamos para eso, pero para que lo tengas en mente. Entonces, ya yo hice aquí la implementación, te la voy a mostrar. Para eso, vamos a partir de lo que hicimos antes. Aquí en el API, fíjate que ya tenemos el ruteo. Entonces, aquí creé un servicio adicional que sería el de Mongo Client, que lo que hace es devolver la base de datos de Mongo Client. Fíjate que por aquí lo único que hacemos es hacer la conexión. Y este ping es opcional para saber si el mismo está activo o no. Es decir, que si esto devuelve un falso, entonces ya sabemos que hay un problema y por lo tanto ya fallaría el resto de la ejecución del código. Pero en principio con esto ya tenemos el cliente activo. Es decir, la base de datos, la sesión para que nos podamos conectar. Entonces la estamos devolviendo desde este servicio para tener aquí una forma más directa. El esquema y ya vamos a comenzar. Aquí algunas importaciones, viene siendo un poco lo típico, menos esto de Object ID, que ya ahorita lo aclaramos cuando veamos el ejemplo, que es lo que tenemos exactamente. Bueno, por aquí vamos a crear el ruteo al igual que siempre y ya vamos a empezar a crear los métodos. Recuerda que ya por aquí lo tengo linkeado y le coloco aquí sería MongoTask. Aquí es lo típico, le coloqué una descripción porque sí, para cambiar un poquito. La descripción puedes ver que aparece justamente por acá. Por ejemplo, aquí dice crear una nueva tarea, que es justamente el mensaje que aparece por acá. El código estatus que tiene que devolver y en este caso lo quiero en la raíz. Agregar una tarea. Veamos qué más. Por aquí el body, al igual que siempre, ya teníamos el de TaskWriter para la parte de escritura. La base de datos, que sería la inyección a el servicio que te comentaba antes, que otra vez nos devuelve el cliente que configuramos desde acá. Ya con esto voy a cerrar esto y vamos a seguir. Puedes ver que es exactamente lo mismo, solo que en vez de tener una base de datos en MySQL o SQLite, lo que quieras emplear, ya sería en MongoDB. Es así de simple, pero es bastante transparente para lo que es la ejecución del programa. Pero fíjate que por más que sea, o ya vas a ver que tenemos unas diferencias importantes, ya que ahora los métodos cambian. Anteriormente estábamos empleando lo que era SQL Alchemy, por lo tanto SORM tiene algunos métodos per se para las bases de datos relacionales, pero en MongoDB cambia la cosa. Es más, si quieres tener un poquito más de información, yo por aquí en mi blog tengo un artículo que precisamente estaba, bueno, vas a ver lo que está ahorita aquí de primero, pero lo puedes buscar de igual forma, que hago algunas operaciones justamente que se hacen algunas operaciones CRUD para que te familiarices un poquito en caso de que tengas algunas dudas sobre cómo trabajar con estas bases de datos, aunque también lo puedes pedir a una IA. Aquí también cubro parte de la instalación, que es lo que hicimos anteriormente. Y por aquí la parte de algunos primeros pasos que puedes hacer para hacer operaciones CRUD. Fíjate que por aquí tenemos, a diferencia de lo que tenemos en SQL básico, tenemos métodos como insert one o insert many. Ojo que también esto lo podemos hacer en el esquema relacional, pero por aquí ya me refiero más que todo a la nomenclatura de los nombres, es lo que quiero llegar. Entonces aquí los objetos y ahí puedes ver un poquito cómo se maneja todo esto. Ya que por más que sea, aunque empleemos distintos drivers, todos más o menos tienen nombres similares para las operaciones. Bueno, ahora sí, por aquí vamos a, teniendo la tarea, que es la que estamos recibiendo aquí, la estamos convirtiendo en diccionario para que lo podamos operar, que es lo que espera recibir la base de datos. Y aquí tenemos también el primer cambio con lo que es MongoDB. Usualmente en MongoDB siempre estamos trabajando con la estructura más similar a lo que es un JSON. Y en el caso de
Python viene siendo los diccionarios, tal cual has podido evidenciar hasta este punto. Recordemos que aquí tenemos el método antiguo que es did, que está en deprecate, pero este sería el moderno, que sería el de model do. Aquí se me quedaron dos paréntesis, ahorita lo corrijo. Bueno, aquí sería ya para insertar, otra vez lo que he mencionado, insert one, la tarea, ahí es lo que puedes ver, obviamente es operación asíncrona y demás. Y bueno, finalmente devolvemos un resultado. Aquí vas a ver algo también interesante con el ID, y ahorita cuando lo probemos vas a verlo. Pero podemos ir probándolo un poco, espero que no me falle el doble paréntesis porque si no me va a tumbar todo esto. Vamos a crear una tarea. Ya creo que tengo una en la base de datos, por cierto. En este punto también puedes ir conectándote desde acá, por ahorita me conecto. Entonces, aquí para la parte de creación de la tarea, venimos acá a crear tarea, damos a probar. Aquí ya tengo alguna data, voy a cambiar algo aquí, por ejemplo, colocarle un poquito de zoom, voy a colocarle nuevo, damos a ejecutar. Y, bueno, si me falló, creo que lo del doble paréntesis. Sí, justamente ahí. Bueno, ahorita lo sigo, no me había dado cuenta de eso, pero ahí debería insertar la tarea. Y si vienes acá y te conectas, vas a ver la tabla de Task Manager, aquí la de Task, y por aquí vas a ver algo como lo siguiente, en la cual puedes ver que tenemos la primera diferencia viene siendo el guión bajo ID, seguido de esta cosa extraña que se llama Object ID. Ya vamos a hablar un poquito sobre él. Pero eso viene siendo el identificador. Por lo demás, algo muy similar a lo que manejamos anteriormente. Ojo que esto lo hice anteriormente con el de edit, pero ahorita que terminemos de explicar todo el código, te explico un poquito o hacemos la prueba. ¿Qué es esto de Object ID y por qué no es un número incremental? Ya por aquí tienes que conocer un poco cómo funciona MongoDB, es decir, el por qué surgen las mismas. Entonces, es un poco la explicación que puedes leer por acá. Básicamente, el esquema relacional está más pensado a ser un poco más centralizado, por lo tanto los números son consecutivos. Pero lo que es las bases de datos de tipo NoSQL, como MongoDB, están más pensadas para ser descentralizadas. Y es por eso que tenemos una numeración distinta. Con descentralizadas me refiero a que puedes tener en múltiples servidores la misma base de datos que se va espejando. Vas a ver, hay muchos mecanismos, no voy a explicar esa parte porque no es lo que nos interesa. Pero a lo que me refiero con esto es que no es un solo servicio como usualmente tenemos aquí en Devenguin, que tenemos un servidor de base de datos y ya usualmente eso lo tienen descentralizados cuando estamos trabajando con MongoDB. Y por lo tanto, como puedes suponer, la numeración que lo hace internamente la base de datos no puede ser secuencial porque si no va a haber conflictos en los identificadores cuando la base de datos o el servidor 1, por ejemplo, de MongoDB, quieres insertar un registro y si fuera secuencial va a ponerle, por ejemplo, 5 y en la otra base de datos cuando vayas a insertar otro registro también va a colocar el identificador de 5 en algún momento dado. Por lo tanto, ahí hay un conflicto. Y es por eso que se utiliza lo que es algo llamado Object ID, que en pocas palabras es un hexadecimal. Ahí puedes leer un poquito la estructura, pero consta de varios valores y esto es para que nunca se repita. Que viene siendo el timestamp. Cada vez que tú ves el timestamp, obviamente eso viene siendo una numeración única, porque es la hora exacta de la creación. Por lo tanto, ya con eso es único. Y a partir de aquí, identificadores un poquito más random, como un identificador de proceso, contador y demás. Esto también la ventaja que trae es que también pudiéramos generar este identificador desde la propia aplicación de FastAPI y no depender del servidor, lo cual también agiliza un poquito los desarrollos cuando estamos trabajando con la base de datos. Y lo de "-id" es la nomenclatura que tiene MongoDB para la creación de los registros. Entonces, eso básicamente lo que significa este número loco que tenemos acá. Bueno, vamos a continuar ya un poco más rápido. Esto sería para leer, ya si entendemos la parte de creación, esto no tiene mucho misterio. Al igual que antes, inyectamos la base de datos. Esta sería para obtener todas las tareas y aquí por lo tanto no recibimos ningún identificador. Un find por el pecho lo convertimos a una lista y es lo que estamos devolviendo por acá. Entonces es lo que puedes ver aquí, find to list, devolvemos y poco más que decir. Para leer 1, es decir, lo mismo de antes, pero aquí obtenemos o le pasamos la clave. Por lo tanto aquí vamos a recibir tanto la base de datos como aquí la parte del identificador, que lo vamos a recibir mediante la URL y es por eso que colocamos path y no query y que sea obligatorio. Y aquí si le quieres colocar alguna descripción. La dependencia de la base de datos. Y aquí lo mismo, buscamos, fíjate que es por el Object ID y aquí puedes ver un poquito por qué lo empleamos, porque no es un identificador. Lo primero que hacemos es verificar si es válido. Si no es válido, entonces ya devolvemos de un error para ni siquiera molestarnos a conectarnos a la base de datos, que sería una operación más compleja o más pesada. Y si es válido, cae en este punto y buscamos la tarea.
Y si no hay tarea, entonces, es decir, puede ser que sea válido, pero no haya una tarea registrada. Y por lo tanto, una bonita página de 404. Y si no, finalmente, por los dioses, devolvemos la tarea. Vamos con la parte de update, lo mismo de antes, una mezcla entre los anteriores de creación y búsqueda, tal cual puedes suponer. Aquí otra vez recibimos el task ID. Aquí la tarea que queremos actualizar, los datos del usuario, task write, al igual que siempre, el body, la base de datos, actualizamos, verificamos otra vez si es válido, el model DOM para convertirlo a diccionario, que no excluya ningún campo. Y por aquí si no hay data, entonces otra vez no se proporcionaron los datos para actualizar. Y si no actualizamos, buscamos la tarea, es decir, aquí también esto nos devuelve, porque fíjate que no estamos haciendo un find para buscar la tarea. Simplemente estamos llamando update1 con este identificador. Lo cual, si esto devuelve un 0, significa que no hay una tarea actualizada y por lo tanto no se actualizó nada. Y si es un 1, significa que se actualizó. Es decir, aquí tenemos una mezcla, es como si tuviera aquí un where incorporado. Y ya para saber si se actualizó o no, tenemos aquí la evaluación de result. Recuerda que ahí puedes imprimir los campos y puedes ver exactamente qué es lo que imprime. La parte de delete es lo mismo, lo sencillo, el registro que queremos eliminar. Preguntamos otra vez si es válido y al igual que siempre llamamos aquí a delete1 para eliminar uno. Y ya con esto hubiéramos completado el CRUD completo, tal cual puedes ver. Vamos a probarlo aquí rápidamente. Voy a quitar esto, que me equivoqué, estaba haciendo el cambio ahorita. Regreso acá. Voy a probarlo otra vez. Ahora fíjate que se funciona, ya la tarea se añadió. Por lo tanto, si venimos aquí a Mongo Compass, Control R o Command R para recargar, fíjate que tenemos un nuevo campo, que sería justamente este. Ya con este identificador lo voy a copiar. Bueno, de aquí también lo puedes copiar, obviamente aquí lo tienes. Vamos a ir al siguiente, que sería el de buscar una tarea. Lo colocamos, probamos, lo colocamos acá, damos a ejecutar, nos devuelve la tarea. Fíjate que si le pasó algo inválido, ya no sería un Object ID válido y nos indicaría un 400 Object ID inválido, que serían las validaciones que tenemos, bueno, este tipo, que es cuando verificamos, vamos a buscarlo a ver si lo encuentro. Este tipo. Pero también puede ser que sea válido. Voy a cambiarle aquí, por ejemplo, un número y no exista. Entonces, sería la otra validación. Justamente este bloque que tenemos el siguiente. Bueno, finalmente ya viste cómo funciona. Creo que ya probé la que funciona, ¿no? Ahí está la que funciona. Perdón, estaba aquí arriba. Bueno, vamos para actualizar. A ver qué hace. Voy a colocarlo otra vez, el mismo Object ID. Voy a colocarle New Data. Damos a ejecutar. Y aquí actualizó con New Data. Por lo tanto, si venimos aquí a la base de datos para verlo un poquito más rápido, ahí puedes ver que ahora tiene New Data. Entonces, bueno, ya faltaría la de qué tal. No sé dónde se metió, pero más de lo mismo. Sería para eliminar. Voy a probar. Voy a colocar lo mismo, uno que no exista. Damos a ejecutar. Object ID inválido, obviamente. Voy a colocar otro, por ejemplo, aquí una C, que sea válido. No se encontró. Y finalmente para eliminar. Y bueno, ahí se eliminó. Obviamente no va a devolver nada. Si vengo acá, ya uno no existe. Por lo demás, ¿de qué tal? No sé dónde se metió. Bueno, aquí puedes ver que están agrupadas por Mongo Task, que fue el agrupamiento que le dije, y aquí las referencias. Y el de get, aquí está todas. Bueno, ya ahora solamente hay una. Pero puedes ver que lo devuelve en un array. Fíjate que es, bueno, como siempre aquí, es un JSON. Y que es lo importante que también puedes ver un poco por acá. Que todo esto es en base a JSONs, que es la estructura que utiliza internamente. Aquí puedes ver que tenemos el visor de JSON, aunque también lo puedes simular. Recuerda que esto es un visor, como si fuera una tabla, para seguir un poco el esquema más tradicional. Pero a la final recuerda que una base de datos no SQL internamente utilizan JSON para hacer todo este tipo de anidamientos. Eso viene siendo como que un poco el corazón de las bases de datos no SQL. Así que pues nada, ya con esto conocemos cómo trabajar con una entidad sencilla sin relaciones y demás. Vamos a complicarlo un poquito agregando una relación. Vamos a presentar un ejemplo del esquema relacional. Así que para esto ya yo hice los cambios. Como puedes ver, son un par de archivos. Aquí se le pega un git status para otra vez los cambios. Vas a ver que son solamente estos dos. Vamos con el más sencillo, que sería el del esquema. ¿Qué es lo que
queremos hacer. Aquí tenemos el de task, pero ahora le quiero agregar una lista de string, pero pudiera ser cualquier otra cosa. Pero en este caso es un string y se llama etiquetas. Por lo tanto, aquí vamos a tener un listado de etiquetas. Ya por aquí comienza lo raro, ya que si fuera un esquema relacional, bueno, esto no pudiera ser tan directo, pero sería algo así, en la cual indicamos, tal cual tenemos aquí, la propiedad que es igual a algo y usualmente este algo se encuentra definido en otra entidad. En este caso no lo coloqué así porque es directamente las etiquetas son un texto, es lo que nos interesa. Y es lo que tenemos de momento. Entonces, eso es el único cambio que tenemos aquí para la relación que vamos a trabajar. Vamos a regresar aquí a la parte de Mongo Task, que es donde tenemos los principales cambios. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Fíjate que la parte inicial todo está prácticamente igual, no tenemos ningún cambio. La parte de obtener los datos, insertar uno y mandar el mensaje, todo esto es exactamente igual. Para facilitar aquí un poquito la lectura, ya que son cositas puntuales, pero son un poquito abstractas si quiero enfocarme en la explicación. Por aquí vamos a ver la parte de resaltar las etiquetas. Aquí también, por cierto, hay uno que es el de las etiquetas, que es para darle el formato, pero lo que se refiere ya al modelo de datos, es lo mostrado arriba. Simplemente altera las tareas. Y no tenemos una per se en la base de datos para las etiquetas, que es lo que quiero que te suene. Es decir, aquí otra vez para lo que es el modelo de datos, ya que esto es un modelo de PyIdentic. Para la parte de la base de datos, fíjate que no tenemos una tabla de tareas. Entonces lo que yo quiero que te preguntes ahorita es dónde demonios vamos a colocar esas etiquetas que vamos a insertar, ya que en el esquema relacional tuviéramos que tener sí o sí una tabla para las tareas, para las etiquetas. Pero aquí no, por eso que estoy resaltando. Fíjate que por aquí no nos importa. Y es la importancia que te decía antes, de que aquí no tenemos un esquema relacional. Rompemos con todo eso. Y MongoDB lo puedes ver como si fuera más desorganizado, tal cual vas a ver en unos momentos el ejercicio. Entonces por aquí es todo lo mismo hasta la parte del CRUD que hicimos en la clase anterior. Aquí yo agregué un par de métodos nuevos que sería ya para manipular tanto lo que es la tarea como lo que es las etiquetas, para agregar y remover. Entonces fíjate que es lo que tenemos. Aquí tenemos el task ID y vamos a manipular sus etiquetas. Por lo demás aquí recibimos lo que es la tarea. Aquí tenemos un nuevo campo con el modelo de PyIdentic que te comentaba antes, que es el tag update requerido obviamente, y aquí tenemos un ejemplo. Fíjate que automáticamente recibimos un array con los datos, o bueno, como lo queremos recibir, que es un array, es lo que vamos a manipular en base a la estructura que tenemos aquí, que otra vez es un listado de arrays. Por lo tanto, siempre vamos a recibir una lista. Por lo tanto, aquí lo que queremos hacer es que el usuario, de una vez, no es que vaya a enviar una lista por una, que es lo que haríamos en el esquema relacional, que enviaríamos una etiqueta por una. Si queremos agregar 10 etiquetas, tuviéramos que hacer 10 peticiones a la base de datos para que agregues esas etiquetas. Aquí no. Todo va de mamonazo, todo va de golpe, lo cual es excelente, porque en vez de hacer 10 peticiones a la REST API o a la API, a la base de datos y todo lo demás, solamente hacemos una. Por lo demás, aquí un poco lo mismo, verificamos que la tarea sea válida, tanto su formato como que exista en la base de datos. Para eso ya utilizamos aquí directamente la operación de update, pero también ahí pudieras buscarla antes de hacer la operación. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Fíjate que ahora estamos utilizando el de update one, porque estamos actualizando una tarea por vez. Entonces, fíjate que ya aquí tenemos varias cositas raras, pero por más que sea, la instrucción es solamente una. Pero aquí viene un poco lo abstracto. Aquí estamos utilizando algo, este algo viene siendo un operador llamado act2set. Entiéndase que ya son funciones que existan. Para que entiendas el porqué de esto, tienes que ver cómo se está insertando en la base de datos. Lo que está sucediendo es, recuerda que antes teníamos un JSON. Esto es lo que tenemos. Aquí fíjate que ya te expolié, pero ya vamos para allá. Esto es lo que tenemos, que al final esto es un JSON. Fíjate que por aquí siempre aparece el formato con las llaves, clave, valor, todo lo demás. Esto es un JSON, por lo tanto te tienes que acostumbrar a eso. Y MongoDB no es más que el formato, por decirlo de alguna forma, que nos permite construir estos JSONs. Así que, otra vez, esto es un JSON y como puedes suponer, aquí un JSON puede tener un JSON array. Y el JSON array es precisamente las etiquetas, que es lo que puedes ver aquí en este segundo ejemplo. En la cual aquí fíjate que tenemos las etiquetas, que esto yo lo volqué con solamente una sola operación. Pero las tenemos incrustadas dentro de la misma entidad, dentro de, en este caso sería la tarea 2, suponte tú. Es lo que tenemos aquí diferente y es por eso que hacemos solamente es un update one, porque vamos a actualizar es
solamente una tarea en base al ID que recibimos. Y le colocamos así a lo mamonazo todas las etiquetas que tiene que tener esa entidad, esa tarea en este caso. Entonces ya he aclarado un poquito de cómo funciona el formato y aquí también puedes ver el por qué no hay una tabla adicional. Fíjate que por aquí no tenemos una para las etiquetas, sino todo se hace directamente en las tareas. Lo cual es, bueno, ahí no me quiero adelantar, pero es excelente porque cuando vayas a traer aquí la relación, por ejemplo, si fuera post categoría, ya te traes todo en un solo mamonazo y no tienes que estar haciendo un join, por ejemplo, para la tabla de categorías y ir haciendo esas uniones. Ya lo tienes todo en el mismo objeto, en el mismo módulo, por así decirlo. Esto obviamente es bueno y malo al mismo tiempo, todo depende de lo que quieras hacer, pero ya hablamos sobre eso. Entonces, por aquí otra vez tenemos el act2set, que es un operador. Como puedes ver, al final tenemos un JSON, por lo tanto, ¿qué pasa si, ok, perfecto, tú en una primera instancia agregas todas las etiquetas, perfecto, pero ¿cómo lo haces? Porque por más que sea, aquí tenemos un array, pero ¿cómo harías? Ahorita compara un poquito con el esquema relacional. Si tú estás recibiendo un array, ¿cómo tú harías en el esquema relacional para inyectar cada una de esas etiquetas? Independientemente de que sea la misma entidad u otra, que obviamente sería en otra entidad. Tuvieras que iterarlo uno a uno y hacer toda la operación. Bueno, MongoDB es tan flexible que ya tiene estas funcionalidades, y estas funcionalidades se conocen como operadores que ya facilitan todo ese proceso. Y en vez de estar haciendo aquí un for each para agregar uno a uno cada una de esas etiquetas, ya tenemos operadores que lo hacen de manera eficiente por nosotros. Porque si lo tuviéramos que hacer de manera manual, tuviéramos que hacer aquí las mismas 10 llamadas en el ejemplo que te estoy comentando desde el inicio, cosa que no tuviera sentido porque estuviéramos rompiendo un poquito con lo que es MongoDB, que es para trabajar con grandes cargas de datos y, como quien dice, programación concurrente, conexiones concurrentes. Y es por eso que ya tenemos estos operadores. En este caso estamos empleando este llamado act2set, que lo puede buscar aquí en Google. Simplemente coloca act2set y sin entrar mucho en detalle, simplemente es un operador, es una funcionalidad que nos permite agregar un array de valores a MongoDB. Qué conveniente, ¿no? Que es justamente lo que tenemos. Queremos agregar de golpe un montón de arrays. Entonces ya esto lo hace por nosotros. Pero por más que sea, tenemos que, como quien dice internamente, iterarlos. Y es por eso que viene acompañado de uno llamado each, que es lo mismo que sucede cuando estamos trabajando con un listado, que tenemos el for, y luego estamos accediendo a cada uno de ellos. Entonces el operador add2set usualmente se emplea junto con el modificador llamado each, que nos permite agregar múltiples valores únicos en un solo documento. Por lo tanto, como si fuera una especie de iteración. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces realmente, como puedes ver, todo el código de arriba es básicamente lo mismo que hacíamos antes, pero esto es lo único que cambia. Y bueno, como tenemos un add, también tenemos un remove, que es lo que tenemos acá. Y puedes ver que es exactamente lo mismo. Recibimos la tarea, el task update, aquí el db, y finalmente aquí también verificamos, es lo mismo, las respuestas. Lo que cambia aquí es la parte del medio, en la cual otra vez hacemos un update con el ID, y aquí cambian un poquito las cosas. Aquí es un pull. Recuerda que el pull es para sacar. Entonces, en este caso, el array que estamos recibiendo significa que son los elementos que queremos remover, tal cual puedes ver en el ejemplo. Por lo tanto, si aquí tuviéramos tag 1 y tag 2, y yo quiero remover el tag 1, utilizo este método y por aquí le paso el tag 1 para que lo remueva. ¿Y cómo hacemos? Bueno, al igual que antes, tenemos aquí los operadores. En este caso, este sería el de pull, ya que no queremos agregar, ahora queremos sacar. Otra vez, como sería en el esquema relacional, es decir, hacerlo a manitos. Si recibimos ese array, entonces tenemos que agarrar, conectarnos a la base de datos. Obviamente tenemos queries que nos facilitan el proceso, pero ni siquiera vamos a ir a un esquema relacional, como sería en un array normal. Tenemos que iterar cada uno de esos elementos, suponiendo que no existan métodos de ayuda que ya facilitan esto. Que por ejemplo en JavaScript tenemos uno llamado, en PHP tenemos uno llamado array pull para sacarlo. Entonces, tuviéramos que ir recorriendo uno a uno cada uno de esos elementos hasta que veamos el elemento y lo quitamos de la forma que permita. Por ejemplo, en Python sería con el del. Pero bueno, otra vez aquí en MongoDB, obviamente no lo vamos a hacer de esa forma, sino ya tenemos estos operadores. Y tenemos el de pull, que va a efectuar sus cambios en el campo llamado tags, que es el nombre que tenemos aquí, por cierto. Ahí lo puedes ver, tags. Y el in. ¿Qué hace el in? Básicamente lo que hace es recuperar los valores y por lo tanto una vez que los recuperes le hacemos un pull para sacarlos y eso es todo. Por lo tanto ya eso sería prácticamente todo lo que tenemos aquí. Ya lo demás queda exactamente igual. Entonces para probarlo regresamos aquí, tal cual puedes ver. Los de arriba ya los probé, así que no los voy a probar otra vez. Y sería eliminar una tarea, aquí añadir una etiqueta. Aquí tuviéramos que agregar
cuál es la tarea que queremos trabajar. Voy a buscar aquí alguna, obtener todas las tareas, lo voy a probar, ejecutar. Voy a trabajar con esta que tenemos aquí. Voy a darle aquí un poquito de zoom para que lo veas. Con la primera, que no tenemos nada, para hacer la prueba en limpio. Y también es lo flexible que tenemos aquí. Fíjate que en el primer JSON no tenemos una etiqueta, pero la podemos agregar perfectamente. Por lo tanto, es mucho más flexible en el sentido de que si fuera la relacional, tuviéramos que crear la columna tal cual hicimos, que creamos la propiedad llamada tags, aplicar los esquemas con Alembit o hacerlo de manera manual, hacer todo ese proceso manual. Aquí nos vale madre, porque todo es muy flexible. Por lo tanto, a MongoDB, como es un JSON, no le cuesta absolutamente nada agregar una columna más para nosotros, aunque sea de tipo relacional. Y es lo que estás viendo en pantalla, que yo no elimine la base de datos anterior, estoy empleando exactamente la misma y estoy modificando esa relación que tenemos actualmente. Entonces venimos aquí para la parte de añadir una etiqueta. Colocamos esta, ya ahí puedes probar las validaciones, quitarla para que veas que lo va a recibir lo demás. Y aquí tenemos el ejemplo que obviamente tú lo puedes personalizar. Voy a colocar aquí tag 3 para que no se confunda con el de arriba y tag 4. Pero aquí, ojo, que por cierto, aquí perfectamente, que es lo que seguramente te estás preguntando, muy bonito, pero esto a la final parece que esta etiqueta no tiene nada que ver con las de arriba. Ya vamos para allá. Vamos a darle a ejecutar. Y por aquí tenemos un 200, por lo tanto la operación funcionó correctamente. Entonces, de donde tú quieras verlo, voy a ejecutarlo aquí otra vez para mantenernos aquí en la misma documentación automática. Fíjate que es lo comentado antes, que por aquí todos los cambios que hicimos, agregar esa nueva columna, que fue justamente lo que yo hice entre la clase anterior a esta, que agregamos una nueva columna, no le importa para absolutamente nada a lo que es el esquema de la base de datos. Lo cual, como puedes suponer, es como que bueno y malo al mismo tiempo. Malo porque al final no tenemos, como quien dice, un sistema de migraciones como podemos ver antes, que veíamos los cambios. Pero bueno, porque es mucho más transparente, mucho más directo. Si necesitamos una nueva columna, la agregamos y se acabó. Pero bueno, como te digo, esa flexibilidad de hacerlo tan rápido, tan automático, puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Todo tiene sus ventajas y desventajas. Y bueno, aquí lo tenemos. Por ejemplo, aquí, bueno, ya lo malo es que le coloqué un formato completamente diferente. Vamos a probar el de eliminar, ya que quiero limpiar esto un poquito. Para luego cerrar esta clase y mejor sigo en la siguiente hablando sobre las relaciones. Vamos a buscar el de eliminar, que sería este que tenemos aquí. Voy a colocarlo. Y aquí serían las etiquetas que quiero eliminar. Disculpe el scroll, pero voy a copiarlas. Voy a colocar esta. Voy a dejar aquí una que no existe para ver qué pasa. Y voy a colocar también la de etiqueta 2. Bueno, voy a dejarla así para esta primera prueba. Por lo tanto, estuviera eliminando una que ya existe, intentando eliminar algo que no existe y voy a conservar una para ver qué es lo que hace. Ejecutamos y un 200, siempre pendiente que no dé un 500 obviamente, porque todas las operaciones tienen que ser soportadas. Entonces aquí puedes ver qué es lo que sucede, que era lo comentado. Él va a buscar las etiquetas que existan con el in, que es lo que hace el in. Por Dios, ahora me perdí. Aquí está. Él va a buscar las etiquetas que existan en base a lo que yo estoy suministrando, que en este caso suministré 2, pero la única que realmente existe es la de etiqueta 1. Si no existe la otra, porque no existe, ya sea que no existe en esta relación, o ya sea que para que vaya complicando un poquito la cosa y te vaya generando ruido, yo voy a colocar aquí una que exista, que en este caso sería tag 3, que corresponde a la entidad de tareas que tenemos aquí arriba. Sería justamente esta que tenemos aquí, tag 3. Voy a darle aquí a ejecutar. Fíjate que a él no le importa. Si existe, él lo va a excluir. O bueno, lo va a traer, porque lo que hace el in es traerlo. Y una vez que lo traiga, lo que hacemos es hacerle el pull para sacarlo del listado. Pero es bastante flexible en ese sentido, que no tienen que ser exactos los valores. Que si te equivocaste, si colocaste una etiqueta que no está ahí o lo que sea, no pasa nada. Simplemente la pasa de largo, es como si fuera un condicional. Entonces aquí puedes ver un poquito su funcionamiento. Ya para cerrar, y continuamos ahorita en la siguiente clase hablando un poquito sobre las relaciones para no alargar esto de más, voy a eliminar aquí también la de etiqueta 2, que creo que estaba así. Y aquí ya no tenemos absolutamente nada y ahora tenemos un listado completamente vacío. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y continuamos en la siguiente clase hablando un poquito sobre las relaciones y algo que seguramente te estás preguntando, que es, bueno, todo muy bonito, pero ¿qué pasa si tú quieres seguir el esquema relacional tal cual tenemos antes, que en vez de guardar directamente el valor, quieres guardar es una referencia a ese identificador
y cuándo se puede emplear ese esquema o si se puede emplear ese esquema. Eso lo hablamos en la siguiente clase. Nos quedamos acá. Voy a resumir rápidamente para, como quien dice, afianzar lo más importante, lo que quiero que te quede, ya que fue una clase larga. Veíamos cómo podemos manejar las relaciones en MongoDB. En este caso, aunque no te dije, pero creo que es bastante obvio, es una relación de tipo muchos a muchos. ¿Por qué demonios es muchos a muchos? Porque vamos a hacerlo aquí en la práctica para que se entienda. Lo puedes ver aquí un ejemplo real. De momento tenemos esto que tenemos aquí. Tenemos una tarea con etiqueta 1, 3 y 4 y esta no tiene nada. Voy a querer agregar esta etiqueta en esta otra tarea que tenemos aquí. Así que voy a copiar esto. Voy a regresar aquí a la parte de obtener, para ver dónde está. Aquí añadir una etiqueta. Voy a colocarlo aquí. Voy a querer colocar la etiqueta 2. Voy a quitar esto. Puedo colocar las demás, no pasa nada, pero es para mantenerlo interesante. Ejecuto. Por lo tanto, se habrá agregado. Ejecuto aquí otra vez. Y fíjate que parece que no funcionó. Para ver, ¿qué pasó? Tactos. Ejecutó. Me dice y JSON decor. Me dio un error para ver. Ok, creo que es por la coma que le dejé aquí. Voy a quitarla. Y ahora sí. Ok. Volvemos acá. Y fíjate que la tenemos. Bueno, y le coloqué una que no existe, pero qué desgracia. Bueno, voy otra vez rapidito. Voy a colocar la 3, ejecutar. Volvemos acá. Y ahora sí, por Dios. Aquí tenemos la etiqueta 3, era la última, en ambas relaciones. Sé que te estás preguntando que esto es una chapuza, que bueno, por más que seas un texto, no hay una referencia, qué pasó con los índices, con la clave foránea, qué pasó con todo eso. Nuevamente, mente abierta, a MongoDB le vale poco eso. Es decir, MongoDB no es una base de datos relacional, se rompió todo eso. Tu tablita de Excel, que es lo que tenemos en el esquema relacional, se rompió. Esto es un JSON. Como te digo, eso es lo que tienes que entender. Ya que lo más difícil de entender realmente de cómo trabajar con MongoDB es romper ese esquema con el cual estamos acostumbrados, y es por eso que a cada rato repito que esto es un JSON y por lo tanto MongoDB lo puedes ver como si fuera simplemente un gestor que nos permite manipular ese JSON, así de simple. Obviamente tiene algunas, como quien dice, algunas restricciones para no volverse tan loco, pero es extremadamente flexible en ese esquema. Y es lo que tenemos aquí. Por más que sea, aunque tú no lo quieras entender o no lo quieras aceptar, esto es un esquema relacional que tenemos aquí. Esta etiqueta con esta otra etiqueta que tenemos aquí. Bueno, con la 3 y la 3. Porque representan exactamente la misma etiqueta, porque en este caso el valor que es tag3 es exactamente lo mismo. Que esto perfectamente no tiene que ser un texto, que puede ser perfectamente un JSON tal cual tenemos aquí. Por ejemplo, un usuario perfectamente pudiera ser. Más adelante creo que vamos a hacer ese ejemplo para seguir trabajando un poquito en eso. Pero eso es una relación. Punto, porque es exactamente el mismo valor, corresponde a exactamente el mismo valor. Lo siguiente que es importante, tal cual puedes ver, ya que tenemos la etiqueta 3 en la tarea 2 y también en la etiqueta 1, esto automáticamente es una relación de tipo muchos a muchos, en los cuales una tarea puede tener 0 o n etiquetas y una etiqueta puede estar en 0 o n tareas. En este caso sería la etiqueta 3 está en las dos tareas. Por lo tanto es una relación de tipo muchos a muchos, que sería la más compleja que pudiéramos manejar. Y aquí puedes ver un ejemplo de esto, de lo sencillo que es, porque ni siquiera requerimos de una tabla pivote. Entonces ya en este punto vamos a ir un poquito a lo que es la teoría. En este caso, en MongoDB podemos seguir ambos esquemas, como quien dice el esquema normalizado, que sería el equivalente al esquema relacional, y aquí también podemos tener un esquema no normalizado, que en este caso sería el que estamos viendo por acá. Ya el esquema, como te digo, no normalizado sería justamente guardar el valor, que en este caso es un string, pero perfectamente puede ser otro JSON que represente a un usuario o algo por el estilo. Aquí tienes un ejemplo de cómo sería el esquema normalizado, en el cual aquí fíjate que tenemos exactamente el mismo listado, un listado de strings, tal cual tenemos por aquí en el esquema. Pero en este caso se llama tags y en este caso, para que se entienda mejor, se llama tag IDs. Entiéndase que serían el listado de identificadores, lo cual sería el esquema, bueno, un poquito entre los dos, ¿no? Pero sería el más similar a lo que tenemos en el esquema relacional. Entonces, por lo tanto, aquí estuviéramos guardando lo que son los identificadores. Por lo tanto, tuviéramos que generar
para cada una de estas etiquetas un identificador, que sería esta cosa rara que tenemos aquí arriba, el Object ID. Es lo que guardaríamos. Ahorita, bueno, te menciono esto un poquito por arriba, pero aquí está el ejemplo. Esto es lo que estuviéramos guardando. Aquí tuviéramos la tarea. Y fíjate que ahora en Tag IDs sí tenemos el mismo array. Por lo tanto, la relación con la otra entidad se mantiene localmente en la entidad principal, que en este caso sería tareas. Pero ahora ya no estamos guardando directamente el valor, que en este caso es un texto, sino estamos guardando lo que es una referencia a su identificador, que en este caso es Object ID con el valor de A, que es incorrecto obviamente, pero es un ejemplo, que sería el de tag que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, esta etiqueta sí o sí requeriría de una nueva tabla, o de una nueva tabla que tenemos aquí. Bueno, aquí no es un tabla, esto no es una tabla, estos son esquemas, de un nuevo esquema que tenemos aquí para almacenar dichas etiquetas. En este caso, otra vez, tuviéramos aquí una llamada tags para almacenar dichas etiquetas. Y bueno, como te digo, se puede hacer. Como te digo, sería una especie de híbrido entre el esquema relacional con lo que tenemos aquí en base de datos, que es no normalizado, por decirlo así, por defecto. Porque, bueno, sí, estamos guardando un identificador de esa entidad. Esta entidad tiene su tabla aparte, pero por más que sea, lo que es la relación de muchos a muchos no se hace en una tabla pivote, sino se hace directamente aquí. Entonces, es posible hacerlo. ¿Por qué no se utiliza? Todo depende, o mejor dicho, cuándo utilizarlo o cuándo utilizar el esquema normalizado, que otra vez es este que tenemos aquí, y cuándo emplear el esquema no normalizado, que sería este que tenemos aquí. Bueno, todo depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, por aquí, para hacer la conclusión, aquí, como te digo, tenemos el esquema de muchos a muchos, en las cuales una tarea puede tener múltiples etiquetas y un tab puede estar presente en muchas tareas, que es justamente lo que tenemos con la etiqueta 3, que está aquí resaltándose. En el esquema relacional tenemos la tabla de tareas, tiene una tabla de tags y tenemos una tabla intermedia en la que llamamos pivote para relacionar las tablas con las etiquetas. Aquí ya puedes ver que no, ya eso lo hicimos en la clase anterior. En MongoDB, que es un esquema desnormalizado, que es en base a documentos, que es justamente lo que tenemos. El tag vive dentro de la tarea, tal cual puedes ver aquí, se encuentra embebido. No hay tablas intermedias. El vínculo es el valor mismo que viene siendo el string. No tenemos una relación por defecto, al menos para el esquema no normalizado. Pero como te digo, también podemos emplear el esquema normalizado, que sería tener una entidad aparte. Y es donde acabamos de quedar. ¿Cuándo emplear uno o el otro? Bueno, como puedes suponer, si las etiquetas, que usualmente no es así, van a sufrir de muchas actualizaciones. Por ejemplo, vas a actualizarlas muchas veces en lo que es el ciclo de vida de tu aplicación. Entonces, puede ser buena idea emplear el esquema normalizado, que sería guardar aquí directamente los identificadores. Pero si las etiquetas no las vas a variar mucho, entonces este esquema te viene de perlas porque ya te traes todo el objeto completo. Seguramente te estuvieras preguntando, ¿cómo haces si quieres renombrar una etiqueta? Por ejemplo, llamar tactos new. ¿Cómo haces para cambiarlos en todos lados? Bueno, para eso puedes hacer un update. Si tenemos justamente este esquema, tuvieras que hacer un update many, que es otro de los métodos que tenemos aquí disponibles. Y aquí también lo puedes entender un poquito, aunque realmente no explicamos cada uno de los métodos y demás, ya que más que todo estoy presentando todo lo que tenemos en MongoDB directamente con la práctica. Pero ya puedes verle un poquito de sentido a por qué tenemos tantos métodos. Por ejemplo, que tenemos uno para update one, que es el que estamos utilizando, pero también tenemos uno, el equivalente siempre en vez de one, colocar many. Y es precisamente por lo mismo, por la forma en la cual funciona internamente MongoDB. Otra vez, por lo tanto, si aquí tuvieras o quisieras cambiar una etiqueta, perfectamente pudieras hacerlo. Yo no lo voy a hacer para no alargar esto de más, porque no es mi intención, quiero hacer una introducción, pero sí o sí te digo que como tarea, o investiga, también pídeselo aquí directamente a tu asistente, para que te haga el update one, justamente con el esquema del update many, justamente con el esquema que estamos siguiendo aquí, entiéndase. Pídele de que te cree un nuevo endpoint en la cual quieres actualizar una tarea, para que una vez tengas este código fuente. El código fuente, recuerda que lo tienes aquí en el repositorio. Aquí creé un nuevo repositorio. Ahorita le creo el README. Y es eso básicamente. Así que ya con esta relación, ya yo creo que queda bastante claro cómo trabajar con el esquema 1 a 1, que en este caso otra vez sería bastante abierto, porque, bueno, sería 1 a 1.
O bueno, uno a muchos, por ejemplo, que sería más sencillo. ¿Cómo sería uno a muchos? Bueno, aquí no tienes un array. Suponte tú la categoría, ya que una categoría está asignada a una tarea. Por lo tanto, el esquema que tuviéramos que seguir aquí, que no me quiero adelantar, sería, en vez de un listado de arrays, sería justamente lo que tenemos aquí. Una categoría y aquí referenciamos la categoría. Así de simple. Y ahí tú decides qué es lo que prefieres, si el esquema normalizado o no normalizado. Si le quieres colocar aquí directamente o lo quieres por fuera. Y prácticamente eso sería todo por ese pedazo. Y el esquema 1 a 1 sería más sencillo todavía, ¿no? Si es 1 a 1, ahí sí o sí deberías mantener la relación directamente aquí en la entidad principal. Porque al final ese otro 1, que sería por ejemplo... ahorita no se me ocurre ninguno con la tarea, pero suponte tú que fuera usuarios y direcciones. Entonces tú vas a tener una tabla de usuarios, vas a tener el esquema de PIDentity para las direcciones, y ya que esa dirección va a ser propia de esa persona, obviamente tiene todo el sentido del mundo de que por aquí le coloques direction, que va a ser de tipo direction, que esto viene siendo un modelo de PIDentity y no tiene sentido manejarla por fuera porque otra vez esa dirección es única. Sería básicamente lo mismo. Como te digo, más que todo me interesa que aprendas un poquito la teoría en ese sentido, y todo esto que te estoy diciendo perfectamente puedes pedírselo aquí a un asistente que te lo genere para que hagas tú esas pruebas, para que realmente pongas en práctica lo que te estoy comentando, ya que es la única forma en la cual tú vas a entender de una mejor manera cómo trabajar con MongoDB. Así que pues nada, vamos a dejarlo hasta acá. Como te digo, ya el resto de las pruebas las puedes hacer tú para que veas cómo funciona, y continuamos en otra clase.